Una feroz tormenta sacude el puerto de Arus. Entre el estruendo del vendaval y las velas destrozadas, un navío misterioso sin pabellón atraca sin anunciarse. De su cubierta desciende un individuo que todos daban por fallecido, acompañado de un joven de semblante enigmático y mirada recelosa, desconocido para todos. En el astillero, Magda Nielsen se queda inmóvil. Han transcurrido 2 décadas, 20 largos años, desde aquella promesa de retorno. ¿Qué misterio se esconde esta vuelta imprevista? ¿Será obra del destino o una antigua herida que aún sangra exigiendo reparación? Te invito a sumergirte en un relato de emociones contenidas, enigmas marítimos y nuevos comienzos. Cuéntanos desde qué rincón sigues esta historia y comparte. ¿Consideras que el amor verdadero puede resistir el abandono y el paso inexorable del tiempo? Arus, Dinamarca, invierno de 1697. La neblina matinal se aferraba obstinadamente al embarcadero de piedra, extendiendo sus húmedos tentáculos entre los aparejos del astillero Nielsen. Las gaviotas chillaban en la lejanía, dibujando círculos sobre las velas blancas que apenas se distinguían en la densa bruma. El ambiente estaba impregnado de aromas marinos brea y madera fresca, mientras los martilleos resonaban con cadencia ritual. Magda Nielsen, ataviada con su redingote de gruesa lana y el cabello firmemente recogido, caminaba con determinación por las tablas del astillero. Su levita, oscura testigo de años de labor y entereza, ondeaba tras ella como emblema de su inquebrantable espíritu. Sus ojos, de un peculiar ámbar grisáceo raramente dulcificado, examinaban la forma de la quilla del bergantín en restauración. Era una embarcación de carga destinada a zarpar hacia Estocolmo con su cargamento de aceite y madera. Nada en aquella mañana presagiaba que el destino alteraría su rumbo con un simple cruce de miradas. «¡Refuerza ese travesaño!» Einar ordenó con voz serena pero autoritaria. Una voz que ningún marinero del puerto se atrevía a cuestionar. Ese prisa un instante en grito atravesó la rutina matinal. Navío a la vista sin pabellón. Los trabajadores soltaron sus herramientas al unísono. Magda giró pausadamente su rostro hacia el horizonte justo cuando una silueta emergía entre la espesa niebla, deslizándose como un fantasma silencioso sobre las aguas del mar Báltico. Una embarcación de diseño elegante, aunque desgastada por el tiempo, se aproximaba contra el viento con sus velas rasgadas, pero avanzaba como si una fuerza invisible la guiara con un propósito inevitable. «Santo cielo», musitó Klaus Mikkelsen, reclinándose sobre su bastón de maestro carpintero al identificar el timón. Ese casco, ese mascarón de proa. Magda permaneció en silencio. Su respiración se detuvo no por temor, sino porque el cuerpo presiente antes que el alma, cuando la vida está por dar un vuelco irreversible. La nave atracó con cierta dificultad. Ningún marinero del puerto se ofreció a amarrarla. Todos rehuían ser el primero en tocar aquello que parecía surgido de otro mundo. Fue entonces cuando desde la cubierta principal descendió una figura imponente de porte distinguido y cabello oscuro recogido en una coleta baja. Su capa ondulaba majestuosamente, y su rostro curtido y marcado por los años conservaba algo inconfundible. No era un desconocido. No podía serlo. Magda sintió que sus piernas flaqueaban. Erik susurró, aunque las palabras no escaparon de sus labios. 20 años. 20 inviernos habían transcurrido desde su partida hacia las colonias, jurando regresar con fortuna y promesas de futuro. 20. Desde su última carta, desde aquella última noche, cuando su silueta se recortó contra la luz tenue de una vela. Había llorado su muerte en secreto. Había sepultado cada memoria bajo capas de trabajo, dignidad y mutismo.
Y ahora, contra todo pronóstico, allí estaba vivo. Pero no venía solo. Junto a él bajó un hombre joven de tez morena y mirada impenetrable, con ojos que parecían cenizas de un fuego extinto. Su constitución era la de un marinero experimentado, pero su manera de andar delataba a alguien que había encontrado demasiadas puertas cerradas en su camino. Vestía un sombrero gastado, pantalones con remiendos, y cargaba una bolsa al hombro. Sus ojos no se detuvieron en nadie salvo en Magda, a quien dedicó una breve mirada cargada de recelo contenido. El puerto entero quedó sumido en un silencio sepulcral, como si hasta las olas hubieran decidido contener su eterno vaivén. «Los espectros nunca vuelven trayendo buenas noticias», murmuró Klaus al oído de Magda sin dirigirle la mirada, como si sus palabras fueran para el viento. Magda tragó con dificultad, esforzándose por mantener la compostura. No se movió, no articuló palabra, pero sus manos ocultas bajo el redingote se aferraron con fuerza al pañuelo que guardaba en el bolsillo. Era consciente de que la sangre puede endurecerse con el paso del tiempo, pero el corazón jamás olvida, y su perdón no se obtiene fácilmente. El nombre Erik Dahl flotaba en el ambiente como un hechizo prohibido. Nadie osaba pronunciarlo. Nadie se atrevía. La mirada del hombre buscó la de Magda, y cuando finalmente se encontraron las palabras sobraron, solo quedó un intercambio prolongado cargado de silencios, pérdidas y heridas sin cicatrizar. Y entonces, como si el invierno quisiera dejar su marca en aquel momento, comenzó a nevar. Pero ya nada volvería a ser puro. Los copos caían lentamente, cubriendo los tejados de Aarhus con un manto de solemne silencio. Las campanas de la iglesia luterana resonaban en la distancia, marcando el fin de la jornada, con un sonido grave que penetraba la bruma portuaria. En el astillero Nielsen, las herramientas habían sido guardadas, y los trabajadores se retiraban silenciosamente, comentando en susurros los acontecimientos de aquella mañana. Ninguno se atrevía a elevar la voz, como si nombrar lo sucedido fuera confirmar lo imposible. Magda permanecía en su despacho de pie junto a la ventana. No había querido volver a casa. Todavía no. Sus dedos rodeaban una copa de cristal con vino que había sido servido caliente, pero que ahora estaba frío sin que ella hubiera probado una sola gota. Contemplaba la nieve que se acumulaba sobre las tablas del astillero, como quien observa el inexorable paso del tiempo. En su semblante no había rastro de lágrimas ni de ira visible. Solo esa quietud que emerge cuando el corazón se resiste a aceptar lo que los ojos ya han confirmado. Una ráfaga helada sacudió el ventanal. Magda apenas parpadeó. Su figura, iluminada por la débil luz del brasero, parecía tallada en mármol. Vestía la misma falda de lana gris oscuro que había llevado durante la mañana, la misma blusa de lino con el cuello alto, y mantenía esa expresión de dignidad herida que nadie en Aarhus se atrevía a desafiar. Sonaron golpes en la puerta. Un llamado decidido, firme de alguien que no duda al tocar. Magda permaneció en silencio. Los golpes volvieron a sonar. «Soy yo», pronunció una voz profunda, algo más agotada que antes. «Solo necesito hablar. Un momento nada más». Ella cerró los párpados, inspiró profundamente y se giró con lentitud hacia la puerta. No entendía por qué lo hacía. No quería oírlo, no necesitaba justificaciones ni perdones, y menos aún remembranzas. Pero había algo en aquella voz, algo más antiguo que el sufrimiento, más hondo que la herida que le impedía permanecer inmóvil. Abrió la puerta. Allí estaba él, de pie sosteniendo el sombrero entre sus manos con la capa cubierta de escarcha y la mirada fija en sus ojos. No solicitó permiso. No avanzó. Simplemente la observó. «No busco tu perdón», murmuró con voz queda. «No sería justo.
pero tampoco deseo que el silencio sea lo único que quede entre nosotros. Magda se apartó con un sutil movimiento de cabeza. No lo invitó a pasar, pero tampoco cerró la puerta. Eric atravesó el umbral con pasos medidos como quien pisa tierra sagrada. Se detuvo ante la chimenea y acercó las manos al fuego. «El frío del mar nunca abandona los huesos», susurró. «Lo llevas grabado en el alma como ciertos recuerdos». Magda giró hacia él con parsimonia. No acortó la distancia. Permaneció erguida junto a su escritorio, como si ese espacio entre ambos fuera una barrera que debía preservarse intacta. «¿Y qué espera que yo recuerde?», inquirió. «El silencio, las promesas que quedaron en el aire». Eric bajó la vista. Deslizó su mano dentro de la levita y extrajo una pequeña caja de madera oscurecida, desgastada por el tiempo. La depositó sobre el escritorio sin acercarla hacia ella. «Esto pertenecía a Harald», pronunció con voz neutra. «Me lo confió el día de mi partida. Me pidió que se lo entregara si algo me sucedía en el viaje». El nombre de su esposo fallecido resonó como un eco profundo. Magda frunció el ceño. «Ahora viene a hablarme de él. Éramos amigos, Magda, antes de todo esto. Me pidió que velara por ti y te fallé». Ella guardó silencio. Se aproximó con cautela a la caja. Vaciló antes de abrirla. Sus manos temblorosas levantaron la tapa. En el interior, sobre un retazo de tela azul, reposaba una carta cuidadosamente doblada. Y algo más. Un anillo de plata antigua con una piedra azul celeste engarzada en el centro. Era el mismo que Harald había adquirido años atrás, cuando aún albergaban esperanzas de un futuro mejor. Lo había reservado para la hija que nunca llegó, o quizá como símbolo de algo que debía ser entregado en su momento. Magda tomó la carta. Reconoció la caligrafía de Harald inmediatamente. La tinta estaba desteñida, pero cada trazo era inconfundible. No la desplegó. Todavía no. «¿Por qué no me lo entregó antes?», preguntó sin mirarlo. «Estuve cautivo, encarcelado, aislado. Después ignoraba si seguías con vida, si querrías verlo. Ni siquiera sabía si regresar aquí era lo correcto». Ella lo escrutó con severidad. Sus ojos, aunque secos, desprendían un destello cortante semejante al de una navaja sin estrenar. «Eso no justifica su ausencia durante 2 décadas», pronunció con voz contenida, «ni su silencio sobre lo ocurrido, ni su repentina aparición como si el tiempo se hubiera detenido». Eric inclinó la cabeza asumiendo el peso de una culpa largamente arrastrada sin intentar defenderse. Un silencio denso se extendió entre ambos. En el exterior el viento continuaba su danza incesante. Dentro las llamas apenas conseguían mitigar el peso de las palabras no pronunciadas. Ese joven inquirió finalmente: «¿Magda es hijo suyo?». Eric elevó la mirada. Sus ojos del color de un mar invernal revelaron la verdad sin vacilación. «Sí, se llama Jonas. Vino al mundo en San Tomás». «¿Y su madre?». El hombre hesitó antes de responder. «Falleció cuando él tenía 5 años». Magda asintió silenciosamente. No añadió más. Cerró la caja con delicadeza, como quien resguarda no solo un objeto, sino un fragmento del espíritu. Se giró hacia la chimenea donde el fuego crepitaba suavemente. «Puede marcharse ahora», murmuró sin alzar la voz. Eric permaneció inmóvil por un instante. «Podré volver mañana». Ella mantuvo su mirada fija en las llamas, como si buscara en ellas una respuesta que aún no estaba preparada para expresar. Eric comprendió el mensaje. Retrocedió 2 pasos y salió dejando la puerta entreabierta. Magda aguardó hasta que sus pisadas se perdieron en la nieve.
Solo entonces se permitió sentarse, colocó la caja sobre su regazo y apoyó su frente en ella. No derramó lágrimas, pero en su pecho algo vibró con una intensidad ancestral. No era amor. Todavía no. Tampoco odio. Era la memoria aquella que el mar no pudo llevarse. El sol apenas se asomaba entre las espesas nubes que cubrían el firmamento de Orhus, bañando la ciudad portuaria con una luminiscencia pálida y grisácea. La brisa del Báltico soplaba sin cesar, arrastrando copos de nieve envejecida que se deslizaban por los adoquines congelados como si buscaran refugio. En el astillero la jornada iniciaba con el eco de sierras y martillos, pero en la residencia de Magda Nielsen imperaba un silencio ancestral de aquellos que solo emergen cuando el pasado golpea a la puerta y demanda ser atendido. Instalada frente al ventanal de la sala principal con el cofre de madera aún sobre sus piernas, Magda sostenía entre sus dedos la misiva escrita por su fallecido esposo. La había descubierto la noche previa cuando la soledad se tornaba demasiado densa para ignorarla. La caligrafía de Harold le resultaba tan conocida que provocaba dolor. Cada palabra emanaba una dulzura ausente en su presente. En la carta, él expresaba su inquietud por el porvenir de ella, de su anhelo, de que hallara respaldo en quien consideraba un hermano de batalla, Erik Dahl. Pero lo que más la conmovió fue la última frase. Si alguna vez él retorna, si alguna vez lo encuentras, pídele que honre su promesa contigo, porque mereces un destino sin desamparo. Magda había repetido ese párrafo en voz alta incontables veces con el corazón oprimido y los labios trémulos. Harold lo había comprendido. Siempre lo había sabido. En ese amanecer, el recuerdo emergió con vigor. No fue una simple remembranza, sino una imagen nítida, perfecta, como si el tiempo retrocediera. Magda cerró los párpados y se contempló a sí misma 2 décadas atrás, corriendo bajo la lluvia por el embarcadero, empapada con la melena suelta y los pies cubiertos de lodo. Erik la alcanzó, sujetó su rostro entre sus manos robustas y le juró que regresaría, no con palabras vacías, sino con un juramento solemne, con la mirada determinada, con los labios casi rozando los suyos. Cuando vuelva portaré contigo el apellido que mereces, le prometió. Lo juro por este puerto, por este océano, y por lo que existe entre nosotros. Pero no regresó, no en aquel entonces. El crujido de la madera de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Era Klaus, el veterano carpintero que ingresaba con pasos pesados, sacudiendo los cristales de hielo de su gorro tejido. Una sola mirada bastó para que ella comprendiera que este no era un día ordinario. «Ha leído el contenido», susurró, como si sus palabras pudieran perturbar la densidad del aire que los envolvía. Magda respondió con un silencioso asentimiento. Se incorporó con delicadeza, depositó la caja sobre la robusta mesa de roble y se dirigió hacia el perchero. Se cubrió con su larga capa de lana negra forrada de lino, ajustándola sobre sus hombros. «Me dirijo al astillero», declaró con determinación. «¿Desea mi compañía?» «No, en esta ocasión. Necesito hacer el trayecto sola». Klaus inclinó la cabeza en señal de comprensión. Sabía reconocer los momentos que requerían distancia. Aunque la distancia hasta el puerto era corta, esa mañana pareció extenderse infinitamente. Cada pisada sobre la nieve parecía conducirla no solo hacia el astillero, sino hacia el punto donde el destino había elegido aguardarla. Al arribar, el murmullo de los trabajadores se extinguió. Todas las miradas se posaron en ella. Algunos la observaban con deferencia, otros con intriga y unos cuantos con esa mezcla despiadada de prejuicio y curiosidad morbosa. Erik permanecía junto al esqueleto de una embarcación inconclusa.
Llevaba las mangas dobladas, la camisa impregnada de resina y las botas cubiertas de aserrín. Su cabello atado brillaba con gotas de humedad. Al divisar a Magda dejó caer el martillo y se aproximó cautelosamente, como si temiera que cualquier palabra pudiera quebrar la frágil armonía de lo que estaba por surgir. «Deseo completar ese casco», expresó ella directamente, «pero no quiero hacerlo en soledad». Eric la contempló asombrado. Su pecho se expandió con una profunda inhalación. «¿Está sugiriendo que...?» «Construiremos una última embarcación», lo interrumpió, «una que lleve un nombre nuevo, una que no arrastre fantasmas». El silencio entre ellos se volvió espeso como una niebla cargada de palabras que ninguno se atrevía a pronunciar. «¿Qué nombre llevará?», preguntó Eric con voz apenas audible. «Freja», contestó ella con firmeza, «como la diosa nórdica del mar y del amor, porque si vamos a navegar entre los escombros del pasado, lo haremos con la dignidad que merece». Él asintió pausadamente, manteniéndose en su lugar. El espacio que los separaba seguía siendo un testimonio de los años transcurridos, los silencios acumulados y las cicatrices sin sanar. «Le agradezco esta oportunidad», susurró. «No lo hago por usted», replicó Magda con severidad. «Lo hago por quien fui y por lo que estas manos aún pueden crear». Esa misma tarde los diseños comenzaron a tomar forma. Magda se recluyó en su estudio durante horas dibujando cada línea del casco con exactitud milimétrica. Cuando Klaus apareció con un cuenco de sopa humeante, ella permaneció absorta en su labor determinada. «¿Qué nombre se inscribirá en el mástil?», inquirió él. Freja respondió sin desviar la mirada, «y llevará mi marca, no la de ningún hombre». Sin embargo, no todos en Aarhus veían con buenos ojos esta decisión. Al día siguiente, mientras Magda buscaba clavos templados y tela de cáñamo en el mercado portuario, un grupo de mercaderes murmuraba cerca del puesto de pescado. «Una mujer construyendo barcos». «¡Qué disparate!», exclamó uno de ellos. Un hombre corpulento apellidado Holberg, conocido por su lengua mordaz, y además con la ayuda de un extranjero sin identidad. Agregó otro: «Ese tal Dahl no tiene papeles». «¿Quién nos asegura que es quien dice ser?». «Bah», espetó Holberg con desprecio, «lo que ocurre es que necesita un nombre masculino para mantener ese astillero, porque una mujer sola, por hábil que sea con el martillo, no debería manejar semejante negocio». Las palabras alcanzaron a Magda como dagas afiladas. Se detuvo abruptamente, sosteniendo aún la bolsa entre sus manos, y giró con deliberada lentitud. «¿Tiene algo que decirme directamente a la cara, señor Holberg?», pronunció con voz serena pero cortante como el filo de una espada. El hombre tosió nerviosamente, bajó la mirada y masculló una disculpa incoherente. El silencio se apoderó del resto. Magda retornó al astillero con la cabeza en alto, aunque por dentro hervía una tormenta de indignación y dignidad lastimada. Esta ciudad que le había otorgado un respeto condicionado persistía en cuestionar su capacidad. Esa noche, al regresar a su hogar, extendió sobre la mesa los planos del Freja. Los contempló detenidamente durante un largo periodo. Después, en completo silencio, extrajo del cajón el anillo de compromiso que Harald le había encomendado. Lo depositó en el centro exacto del plano, precisamente donde se trazaba la quilla del navío. La promesa inconclusa de Eric. Ahora, sin embargo, ella determinaría su desenlace. Con manos firmes, voz propia y la dignidad de quien ha aprendido a edificar incluso sobre los vestigios del pasado. La escarcha revestía los tejados cual manto de plata envejecida, mientras el puerto de Aarhus despertaba envuelto en un frío penetrante. El ambiente estaba impregnado de aromas marinos, cuerdas mojadas y madera antigua. Las labores en el astillero iniciaban antes del alba, y en esos momentos iniciales,
Solo el crujir de las botas sobre la nieve compacta perturbaba la quietud. Jonas atravesaba con paso decidido entre los aparejos, cargando una caja de herramientas que pesaba el doble que él. Aunque encorvado por el peso, sus ojos oscuros y vigilantes no dejaban escapar detalle. Estudiaba cada gesto de los carpinteros, el vaivén de los mástiles, la manera en que se anudaban las sogas. Ansiaba aprender. No lo expresaba verbalmente, pero lo demostraba cada día trabajando más intensamente que nadie y hablando menos que todos. Los trabajadores del puerto lo observaban con desconfianza, no por su naturaleza callada ni por su juventud, sino por su apariencia, por aquellos rizos rebeldes que apenas lograba ocultar bajo su gorra, por su peculiar forma de hablar danés, y principalmente por ser diferente a ellos. «Ese chico no tiene buena casta», susurró uno de los obreros mientras afilaba su herramienta. Nadie conoce el origen de su madre. Se comenta que vio la primera luz en una plantación, agregó otro recostado sobre un barril de alquitrán. «Mulato y bastardo dicen por ahí». Y con esa insinuación intervino el tercero. Nunca se sabe si va a esbozar una sonrisa o empuñar una navaja. Los comentarios no se pronunciaban en voz alta, pero su malicia era suficiente para enturbiar el ambiente como la niebla sobre las aguas. Jonás aparentaba no escucharlos, pero los oía todos. Ese mediodía, mientras colaboraba en la instalación de un eje en la quilla de la embarcación nueva, uno de los aprendices, un joven pálido y burlesco, llamado Frederick, arrojó un costal de aserrín frente a él y murmuró con malicia. «Dicen que los nacidos en tierras cálidas tienen el corazón ardiente, pero no para el trabajo, solo para hurtar o asesinar». Jonás levantó la mirada. Sus manos se cerraron en puños, pero guardó silencio. Se limitó a levantar el costal y seguir trabajando. Las burlas continuaron. ¿Tu madre te enseñó a callar o es que ni siquiera la conociste? Fue entonces cuando la voz áspera de Klaus Mikkelsen resonó con autoridad. «Ya basta». El veterano carpintero había permanecido callado toda la mañana, trabajando con su habitual precisión. Pero sus ojos azules diminutos y penetrantes se fijaron en Frederick como dagas. «El que tiene boca debe saber cuándo cerrarla», sentenció. «Y tú, mocoso, ni siquiera has aprendido a medir un mástil como para andar juzgando la sangre ajena». Frederick agachó la cabeza, pero no sin dirigir una última mirada despectiva hacia Jonás, quien permaneció inmóvil. Desde la entrada del taller, Magda había presenciado toda la escena. Oculta en las sombras del umbral, contempló la escena con los labios tensos y el ceño fruncido. No era la primera vez que escuchaba murmuraciones semejantes, pero aquella mañana algo en la postura de Jonás, en su manera de contenerse, despertó en ella una emoción familiar. Esa mezcla de dignidad y fragilidad que surge en quienes han aprendido a resistir sin desmoronarse. El joven no se lamentó, no buscó auxilio. Simplemente continuó su labor con una dedicación que rozaba la terquedad. Al finalizar la jornada en el astillero, Jonás no acompañó a Eric de regreso. Se dirigió en soledad hacia el muelle principal, donde las olas golpeaban pausadamente contra los cimientos de piedra. El firmamento estaba cubierto por nubes grises y pesadas, mientras el viento dispersaba copos solitarios sobre el embarcadero. Se acomodó en el extremo con las piernas suspendidas sobre las aguas gélidas y clavó su mirada en la lejanía, donde el océano se difuminaba con la bruma. No percibió las pisadas que se aproximaban hasta que Magda rompió el silencio. «Este es el lugar donde venía cuando necesitaba recordar que el mundo era más vasto que mi dolor». Jonás no se alarmó, solo giró levemente la cabeza para mirarla antes de volver su atención al mar. «¿Y resulta efectivo?», inquirió. «En ocasiones», contestó ella con honestidad.
Otras veces el océano solo refleja aquello que uno desea olvidar. Se sentó junto a él sin invadir su espacio, pero tampoco marcando distancia. El silencio los envolvió como un vínculo invisible. «No es necesario que me cuentes nada», expresó ella después de un momento. «Pero si necesitas hablar, aquí estoy». Jonás inspiró profundamente. La humedad del ambiente empañaba su rostro como lágrimas invisibles. Su nombre era Naomi, reveló finalmente sin mirarla. Era vigorosa, tenía manos ásperas y voz dulce. Decía que yo era hijo del mar porque nací durante una tormenta, pero no recuerdo bien su voz, no completamente. Magda lo escuchaba con el corazón oprimido. Falleció cuando yo tenía 5 años. Una fiebre en San Tomás. Me quedé solo y entonces él apareció. No necesitaba mencionar su nombre. Me acogió bajo su tutela. Me instruyó en el arte de la navegación, en el conteo de las estrellas, en la interpretación del viento. Pero jamás se detuvo. Breve, punzante. Nunca menciona su nombre, como si ella hubiera sido una ilusión. «Quizás», murmuró Magda con suavidad. La recuerda tan intensamente que pronunciar su nombre le resulta insoportable. Jonás permaneció en silencio. La brisa marina se intensificó. Las velas de las embarcaciones ancladas crujieron en la lejanía. «No busco compasión», pronunció repentinamente. «Ni justificaciones. Solo anhelo comprender por qué mi existencia parece incompleta. ¿Por qué hay fragmentos de mi historia que están construidos de vacío?» Magda lo contempló entonces por primera vez, como se observa a un hijo que ignora su propia condición. Nadie existe incompletamente, Jonás. Sin embargo, hay personas que nos hacen sentir así porque no saben amar aquello que no logran entender. Él encontró su mirada. Sus ojos brillaban, pero se mantenían secos. Su rostro reflejaba una dignidad inquebrantable moldeada por la pérdida curtida por el océano. «Gracias por no indagar más», susurró. «Gracias por tu confianza», respondió ella. Y allí, contemplando las gélidas aguas del norte bajo un firmamento que parecía querer derramar las lágrimas que otros contenían, se forjó un vínculo que trascendía la sangre. Un lazo tejido con respeto, dolor compartido y silencios que finalmente comenzaban a desvanecerse. La tarde se había oscurecido prematuramente. Las nubes gravitaban sobre el cielo de Arus como un augurio sombrío, y el aire se había tornado espeso, cargado de electricidad latente. El crujir de las velas amarradas a los mástiles anunciaba la llegada de un viento furioso, y los marineros del puerto se apresuraban asegurando ventanas, amarrando embarcaciones y cubriendo mercancías. En el astillero Nielsen, el Freja se mantenía erguido como una promesa suspendida. Su quilla todavía desnuda se dibujaba contra el cielo grisáceo. Magda examinaba los planos desplegados sobre una mesa rústica resguardada por un toldo tensado que amenazaba con desprenderse. La falda se le adhería a las botas debido a la humedad, y su cabello, aunque firmemente recogido, comenzaba a liberarse en mechones rebeldes que la brisa lanzaba contra su cara. Klaus, desde el extremo opuesto del taller, había ordenado la evacuación. Los aprendices se movían presurosos con cuerdas y lonas, intentando salvaguardar los elementos más preciados. Pero ella permanecía inmóvil, no mientras quedara un travesaño por asegurar, no mientras las herramientas siguieran expuestas, no mientras el Freja dependiera de su determinación. «Debe abandonar el lugar», pronunció Eric surgiendo tras ella con voz autoritaria, empapado hasta los hombros. Magda giró pausadamente. Lo observó erguido con la camisa adherida al torso por la lluvia, el pelo goteando agua y la mirada encendida por la premura. «Falta reforzar el lado norte»,
contestó ella sin moverse. Si no lo hacemos, el viento lo destrozará. Lo comprendo, respondió él. Por eso he venido a colaborar. No hubo espacio para palabras superfluas. Intercambiaron una mirada fugaz como si ambos entendieran que en ese momento el deber era el único idioma válido. Durante horas batallaron contra el viento, contra la lluvia, contra el frío que les calaba los huesos. Magda martillaba con la fuerza de quien ha aprendido a perseverar. Eric ajustaba cuerdas, sujetaba vigas, vociferaba instrucciones que se perdían en el estruendo de los truenos. El anochecer llegó sin que lo percibieran. Solo cuando el granizo comenzó a impactar el suelo como proyectiles comprendieron que debían detenerse. ¡Al cobertizo!, exclamó él, agarrándola del brazo. Magda no objetó. Corrieron entre charcos y lodo hasta la antigua estructura de madera, donde resguardaban los planos históricos y las herramientas más sensibles. Una vez adentro, Eric cerró la pesada puerta con determinación y aseguró el cerrojo. La iluminación era escasa, proporcionada únicamente por un viejo farol que oscilaba en la pared proyectando sombras danzantes. Sus ropas empapadas dejaban rastros de agua que se acumulaban en el piso de madera envejecida. Magda, con la respiración entrecortada, se recostó contra la pared áspera. Eric se mantuvo cerca sin tocarla, pero vigilante. El silencio los envolvió, interrumpido solo por el bramido de la tormenta y el goteo rítmico de sus vestimentas mojadas. «Recuerda la última ocasión que estuvimos en este lugar», susurró él con voz quebrada. Magda alzó sus ojos. La respuesta surgió instantánea. Lo tenía grabado en su memoria con una nitidez que dolía. «Fue la víspera de su marcha», contestó. Eric movió la cabeza afirmativamente. Se aproximó despacio, respetando su espacio sin imponerse. «Nunca quise marcharme», confesó. «Pero tampoco podía quedarme siendo menos de lo que usted se merecía». «Y aún así se marchó», replicó ella con frialdad, aunque su voz delataba su emoción. «Y jamás regresó». «El retorno era imposible», explicó él. «Me capturaron. Los piratas asaltaron el navío. Me vendieron como esclavo en las colonias. Pasé años sin identidad, sin tierra propia, sin destino». Magda lo observaba dudando entre creer sus palabras o tomarlas como ficción. Había algo diferente en su mirada, sufrimiento ciertamente, pero también un agotamiento imposible de fingir. «¿Por qué no envió carta alguna?», inquirió. «Ni una palabra, ni una señal de que vivía». Eric se deslizó la mano por el semblante limpiando la lluvia y la angustia. «Porque carecía de papel, tinta y libertad. Porque cuando conseguí huir tanto tiempo había transcurrido que dudé tener derecho a volver. Temí encontrarla casada, temí hallarla muerta. Y prefirió vivir en la ignorancia», musitó ella. «Esa también fue una decisión». Él guardó silencio momentáneamente. Dio otro paso hacia ella. La luz del farol dibujaba sus siluetas en la pared elongadas como las memorias que los envolvían. «No fui valiente, Magda, fui cobarde, pero también fui prisionero de hombres de culpa y de mi propio mutismo». Ella cerró los párpados brevemente. El impacto de las palabras oprimía su pecho, como el agua gélida de la tormenta. Al abrirlos, lo miró mezclando ira y dulzura, anhelo y miedo. «Aquí me besó por primera vez», murmuró. «Aquí prometió regresar y darme su apellido. Lo recuerda». «Lo recuerdo cada día», respondió él. «Fue lo único que me mantuvo vivo cuando todo lo demás se desvaneció». Magda retrocedió un paso. Las tablas del suelo crujieron bajo sus botas gastadas. Su corazón palpitaba con una intensidad que no había sentido en años. «No sé si puedo confiar en sus palabras», pronunció finalmente. «No todavía, no después de todo lo que he perdido por su ausencia».
Eric inclinó la cabeza. No insistió. No suplicó. Simplemente bajó la mirada como quien acepta las consecuencias de sus actos pasados. No he venido a rogar su confianza, susurró. He venido a construir algo nuevo desde las cenizas, y si me permite permanecer cerca, aunque sea como el más humilde de sus trabajadores, estaré donde usted me indique. El silencio se apoderó nuevamente del lugar. Pero ya no era un silencio hostil. Era el silencio de dos almas que reconocían sus heridas pero se negaban a ser derrotadas. En el exterior la tormenta comenzaba a amainar. En el interior el cobertizo preservaba el calor de un sentimiento más profundo que el resentimiento. Magda se desplomó en un banco de trabajo agotada. Eric permaneció inmóvil a cierta distancia con la mirada clavada en el suelo. No hubo contacto físico, no hubo abrazos, pero en la quietud compartida de aquella noche interminable, algo comenzó a resquebrajarse. No como destrucción, sino como el inicio de una apertura. Porque a veces el primer paso hacia el perdón no requiere palabras, sino la valentía de quedarse cuando huir sería más sencillo. El amanecer se filtraba con una luz tenue a través de los ventanales escarchados. Dentro del astillero reinaba un silencio peculiar diferente al habitual. Los martillos callaban y las voces se habían apagado. Los trabajadores continuaban sus labores, sí, pero lo hacían envueltos en una atmósfera de expectación, como si aguardaran el desenlace de algo innombrable. Sobre la quilla del Freja, el hielo nocturno se derretía pausadamente goteando al suelo como lágrimas silenciosas. Jonas transportaba una caja de madera vacía hacia el fondo del taller. Llevaba una camisa gruesa remendada en los codos y un chaleco de cuero oscuro deformado por el uso constante. Aunque sus pasos eran firmes, sus pensamientos vagaban lejos de las herramientas y maderas. La tormenta de los últimos días había dejado más que simple humedad. Había plantado semillas de silencio entre su padre y Magda, silencios que él no lograba descifrar. Al entrar en el pequeño almacén del astillero, buscó entre los estantes un conjunto de clavos forjados. Mientras apartaba una lona desgastada para alcanzar una caja más profunda, su mano rozó un paquete atado con una soga gruesa. Estaba cubierto por una capa de polvo y protegido en un estuche de cuero endurecido por los años. Intrigado lo extrajo. No presentaba ninguna marca distintiva, pero al desatarlo descubrió en su interior una docena de cartas todas dirigidas al mismo destinatario. Magda Nielsen. Su corazón se estremeció violentamente. La letra era inconfundible. No cabía duda alguna. Eran de su padre. Algunas llevaban fechas de más de una década atrás, otras eran más recientes. Ninguna había sido abierta jamás. Jonas permaneció paralizado durante un momento. Después, con dedos temblorosos, extrajo una de las hojas y comenzó su lectura. Las palabras lo impactaron como olas embravecidas. En ella su padre se expresaba con una sinceridad que nunca le había mostrado en persona. Revelaba su sufrimiento, sus dudas, su anhelo por regresar, su remordimiento por cada día de ausencia. No eran las palabras de un hombre soberbio, sino las de uno vencido. Y cada línea resonaba con el eco de una promesa incumplida, de un amor suspendido en el tiempo. Una carta particular escrita con tinta corrida describía el día en que Eric creyó ver a Magda en un puerto de Marsella. Era otra persona, confesaba, pero bastó ver el movimiento de su cabello al andar para que mi corazón se acelerara como cuando tenía 20 años. Y entonces comprendí que no había transcurrido un solo día sin pensarte. Jonas cerró los ojos. Por primera vez entendía que su padre no era simplemente un marinero curtido por la vida, sino un hombre marcado por la pérdida, la culpa y el amor. Pero también comprendía algo más profundo.
Esas cartas nunca alcanzaron su destino. Y lo que existía entre Eric y Magda no era solo una herida abierta, sino una que podría haberse sanado si aquellas palabras hubieran llegado a sus manos. Guardó las cartas en silencio. No reveló su descubrimiento a nadie. Aguardó hasta que el crepúsculo envolvió el astillero, cuando los trabajadores se habían marchado y la bruma portuaria comenzaba a teñir el ambiente de tonos grisáceos. Ascendió hasta la vivienda de Magda, atravesó la entrada sin anunciarse y la encontró sentada junto al fuego estudiando los planos del Freja que yacían desplegados sobre la mesa. Ella levantó la mirada a su rostro, una combinación de asombro y calma contenida. Jonas permaneció en silencio, simplemente se aproximó y depositó el paquete sobre la mesa frente a ella. Después, sin pronunciar palabra alguna, dio media vuelta y se retiró. Magda se mantuvo estática por varios instantes. Posteriormente, con dedos temblorosos, deshizo el nudo. Al contemplar los sobres, identificó inmediatamente la caligrafía de Eric. Su respiración se detuvo momentáneamente. Vaciló antes de decidirse. Al fin desplegó la primera misiva. La lectura fue pausada, angustiosa. Cada palabra evocaba un recuerdo inesperado. Conforme avanzaba, sus labios temblaban, y sus ojos se nublaban con un brillo peculiar característico de quien ha aprendido a contener el llanto con la dignidad forjada por los años. Una misiva tras otra, la narrativa se desenvolvía como un atlas de sentimientos guardados. Amor, desesperación, añoranza. Magda cerró los párpados al alcanzar la última. Su respiración se volvió irregular. Apretó los puños sobre su falda conteniendo el grito que se gestaba en su interior. El tiempo parecía haberse detenido. La leña crepitaba suavemente en la chimenea. En el exterior la niebla comenzaba a empañar los cristales. Eric apareció poco después. Ingresó sin llamar, con la confianza de quien ignora la tormenta que le espera. Se paralizó al encontrarla sentada frente al fuego, sus ojos ardiendo no por el reflejo de las llamas, sino por la ira que surge cuando la verdad emerge demasiado tarde. «Han sido encontradas», pronunció ella con voz contenida, sin mirarlo, todas y cada una de tus cartas. Eric arrugó el entrecejo y se acercó a la mesa observando el paquete abierto. Desconocía que permanecían allí, musitó con genuina perplejidad. «¿Y me lo confiesa ahora?», inquirió ella con una voz suave pero impregnada de una severidad que atravesaba el ambiente. «Después de asegurarme que era imposible escribirme. Después de jurar que no existía manera de contactarme». Él agachó la cabeza, vencido. La situación era compleja, carecía de certezas. Conservarlas representaba mi forma de mantener la esperanza. «Mantener la esperanza», replicó ella con una sonrisa cargada de amargura. «¿Qué sabes tú sobre el desgaste de la espera, sobre el vacío que devoran los años? Cuando una persona se consume sin saber si fue relegada al olvido o simplemente ignorada». Eric intentó aproximarse, pero ella elevó su mano deteniéndolo. «No me proporcione más mentiras. No requiero justificaciones. Únicamente deseaba confirmar si mi existencia trascendió más allá del simple recuerdo». «Magda», susurró él, «jamás dejaste de existir en mi interior, pues tus acciones demuestran lo contrario». Ella se incorporó con movimientos calculados, recogió las cartas con meticulosidad y las depositó nuevamente en la caja. Posteriormente dirigió su atención hacia los planos extendidos sobre la superficie. «Me resulta imposible proseguir ahora con la construcción del Freja, no bajo estas circunstancias». Eric retrocedió un paso. El sufrimiento en su mirada era palpable. «¿Estás abandonando el proyecto?». «No», contestó con determinación. «Lo estoy suspendiendo hasta comprender si puedo continuar sin traicionar mis principios». El silencio se apoderó nuevamente del espacio, pero esta vez era diferente.
más gélido, más profundo, uno que las palabras no pueden quebrar porque no existen vocablos suficientes. Eric inclinó la cabeza y se marchó sin insistir. Magda, en soledad, junto al fuego, acarició el borde de la caja con una cadencia casi ceremonial. Ignoraba si aquellas cartas representaban consuelo o castigo, pero sabía que desde este momento todo cambiaría. Porque la verdad, aunque tardía, había emergido para exponer lo que el mar, el tiempo y el silencio no habían conseguido enterrar. La aparición del mercader Einar Kruse en el puerto de Aarhus inicialmente pasó desapercibida. Era un hombre robusto de barba tupida y manos encallecidas por décadas navegando rutas marítimas. Había viajado desde Copenhague, buscando madera de primera calidad para construir naves ligeras, y su reputación de buen pagador le precedía. Su vestimenta era decorosa, pero sin lujos. Poseía una voz grave que dominaba el ambiente cuando hablaba, incluso al solicitar una simple cerveza. En la taberna próxima al muelle, los rumores se entretejían como hebras invisibles entre los clientes sentados en los bancos de madera, envueltos por el intenso aroma a pescado frito y pan recién tostado. Fue en ese preciso lugar donde, al levantar la mirada hacia un grupo de trabajadores del astillero Einar, lo identificó. Lo vio y lo reconoció al instante. Olaf Bergström cuestionó, dejando caer bruscamente la jarra sobre la mesa. Por todos los dioses. ¿Eres tú realmente? La voz resonante y nítida retumbó en las paredes de la taberna, impactando sobre Eric como un relámpago. Las conversaciones cesaron instantáneamente. Las miradas se centraron en él, mezclando asombro, incertidumbre y tensión contenida. Eric permaneció estático momentáneamente antes de girarse con lentitud hacia el hombre. «¿Está equivocado?», respondió con fingida serenidad. «No soy quien usted menciona». «No intentes negarlo», insistió Einar elevando su tono. «Te vi en Gotemburgo hace tiempo. Ibas acompañado de un niño mestizo escapando de la marina. Todos sabían que te ocultabas. Incluso ofrecían recompensa por ti». Eric no contestó. Simplemente tomó su abrigo y abandonó la taberna sin voltear, pero el daño estaba hecho. En cuestión de horas todo el puerto murmuraba. Los nombres se mezclaban, pero los rumores persistían. Afirmaban que el capitán Dahl era en realidad Bergström, un fugitivo con un pasado turbio vinculado al tráfico de esclavos o contrabando en las Antillas. Las historias variaban, pero todas coincidían en que algo siniestro se ocultaba tras sus ojos grises. Klaus escuchaba los rumores con expresión sombría. Jonas, por su parte, mantenía un silencio absoluto denso, como el hollín que se acumula en una chimenea abandonada. Magda, desde el balcón de su residencia, contemplaba el movimiento incesante del astillero sin pronunciar palabra. Sobre su escritorio, la caja que contenía las cartas permanecía sellada, aunque cada letra escrita en su interior pesaba más que la propia madera que las resguardaba. Esa noche, el ambiente estaba impregnado de una humedad penetrante, una mezcla de salitre, bruma y algo más inquietante: sospecha. Eric se presentó en la casa de Magda sin previo aviso. Era consciente de que debía confrontarla. Ella lo recibió erguida sin ofrecerle asiento. Vestía un austero vestido de lana azul marino y llevaba el cabello recogido con rigidez. No elevó la voz, pero su mirada era suficiente para desarmar cualquier intento de engaño. «¿Quién es Olaf Bergström?». Eric bajó la mirada por primera vez sin capacidad de respuesta. El silencio se prolongó. Cuando finalmente habló, su voz emergió grave, profunda, cargada de una culpa auténtica. «Fui ese hombre», confesó. «Durante un período tras huir de las colonias, me vi forzado a ocultar mi verdadera identidad. Existían acusaciones pendientes. Eran falsas, pero suficientes para condenarme de por vida.
Adopté otro nombre. Transformé mi apariencia, mis rutas, mi existencia completa. Necesitaba proteger a Jonas. Magda permaneció impasible, solo tensó los labios. ¿Protegerlo de qué? De la verdad. De conocer la identidad de su padre, de quienes buscaban venganza a través de él, respondió Eric sin levantar la vista. Había individuos convencidos de que les debía algo. Dinero, información. Deseaba que creciera libre de mi pasado. Y lo criaste entre mentiras, sentenció ella con voz firme. Me hiciste cómplice del mismo engaño. Eric alzó la mirada herido. Jamás mentí sobre mis sentimientos, sobre mis vivencias. Solo callé lo que temía nos destruiría. La verdad nunca destruye, murmuró ella. Lo que aniquila es la cobardía. El silencio que siguió fue prolongado. En el exterior el viento sacudía las copas de los álamos con fuerza. En el interior la tensión se apoderaba de cada espacio. No puedo seguir adelante con el Freja mientras tu identidad permanezca en duda, expresó ella con firmeza. Este barco lleva mi esfuerzo, mi legado, mi honor. No permitiré que se erija sobre mentiras. ¿Estás disolviendo el pacto?, inquirió él con la voz entrecortada. Estoy desvaneciendo la fantasía, contestó ella. El pacto fue establecido con alguien que ya no existe. Jonas, que había permanecido escuchando desde el portal, guardó silencio. Avanzó lo justo para encontrar la mirada de su padre, sostenerla un instante y marcharse sin decir nada. Eric intentó seguirlo, pero Magda lo detuvo con una mirada penetrante. Permítele partir. En ocasiones lo único sensato es dejar que el otro se distancie. Y así durante una noche callada bajo un firmamento sin luceros, los secretos ocultos emergieron. El pasado revelaba su nombre. Y ese nombre, aunque pronunciado con remordimiento, alteraría definitivamente el destino de todos. El cielo de Arhus despertó nublado gris como un manto mortuorio sobre las aguas. Las campanas de la iglesia sonaron 3 veces con gravedad, como presagiando algo más que el tiempo. En el puerto las embarcaciones permanecían atadas inmóviles, como si el aire se hubiera detenido en señal de respeto. Y en el astillero Nielsen, la atmósfera se percibía densa, repleta de miradas esquivas, de frases contenidas. Desde Copenhague había arribado un carruaje oscuro, custodiado por 2 corceles bien atendidos y un emblema de bronce reluciente en la puerta. Transportaba a 3 delegados del Consejo de Comercio Marítimo y al notario oficial del distrito. La razón no era una visita protocolar. Se susurraba en la población que un individuo de identidad cuestionada había rubricado documentos con un nombre falso, que su presencia comprometía la legitimidad del astillero más prestigioso del puerto. Si las acusaciones resultaban ciertas, la señora Nielsen no solo vería destruida su reputación, sino también su medio de subsistencia. Magda permanecía erguida junto a la galería de la oficina principal. Llevaba una levita gris perla sobria, pero distinguida, con el cuello elevado, el cabello firmemente recogido y el semblante sereno. No dejaba entrever temor, aunque quienes la conocían íntimamente podían percibir cómo la inquietud le recorría la columna cual gota de hielo. Eric apareció momentos después atravesando el sendero mientras los trabajadores se apartaban discretamente. Llevaba el cabello sujeto con una cinta negra y vestía una impecable camisa blanca bajo un chaleco azul marino. Su porte recordaba al de un capitán experimentado, pero su expresión era la de un náufrago abandonado a su suerte. La audiencia tendría lugar al aire libre en el patio de carga del astillero, bajo la atenta mirada de un escribano, un magistrado y 2 inspectores de rostros impasibles. Los habitantes del pueblo fueron llegando sin invitación, algunos movidos por la curiosidad, otros por conveniencia y unos pocos por lealtad.
El silencio que envolvió el lugar era tan absoluto que incluso el oleaje contra el muelle parecía distante. El magistrado dio inicio a la sesión con solemnidad. Nos reunimos para verificar la autenticidad de los documentos firmados por el señor Erik Dahl, también identificado como Olaf Bergström, y establecer si existió usurpación de identidad, falsificación o intento de perjudicar el comercio local. También se determinará si el astillero de la señora Magda Nielsen opera bajo irregularidades que cuestionen su legitimidad. Un murmullo inquieto recorrió la multitud. Magda mantuvo su mirada firme e imperturbable. El escribano desplegó sobre la mesa una colección de documentos. Eran contratos, solicitudes y permisos portuarios firmados por Erik, en los últimos meses todos bajo el nombre de Erik Dahl, con una firma ahora cuestionada. Señor Dahl, pronunció el magistrado. ¿Podría explicar su situación legal y el motivo por el cual adoptó un nombre distinto al registrado en los archivos reales? Erik avanzó con determinación tomando un momento antes de responder. Cuando respondió, su voz resonó clara y firme en el patio del astillero. Mi verdadero nombre es Erik Dahl. Durante mi tiempo en las colonias fui injustamente capturado y sometido a esclavitud, lo que me obligó a buscar una vía de escape. Para salvaguardar mi vida y la de mi pequeño hijo, decidí adoptar la identidad de Olaf Bergström. No fue un acto de engaño deliberado ni de malicia. Fue una decisión nacida de la pura necesidad de supervivencia. El notario, ajustando sus anteojos, arqueó una ceja con escepticismo. ¿Por qué no regularizó su situación al retornar? Porque desconocía si era posible, porque temía enfrentar los fantasmas del pasado y porque anticipaba exactamente esta situación. Respondió Erik mientras el magistrado lo estudiaba con mirada penetrante. El funcionario dirigió entonces su atención hacia Magda. Señora Nielsen, ¿estaba usted al tanto de estos hechos? Me enteré recientemente, contestó ella con una voz que, aunque tranquila, denotaba firmeza. Esta revelación fue motivo suficiente para suspender temporalmente nuestra asociación profesional. Pero este astillero ha prosperado bajo mi dirección, mis decisiones y mi dedicación por más de 10 años. Ninguna documentación sea auténtica o no puede borrar esta realidad. Una risa despectiva interrumpió el momento. Era Hallberg, el mercader que había difamado su reputación semanas antes. ¿Quién nos garantiza que no firmó esos papeles para encubrirlo?, pronunció con malicia. Una mujer sin compañía siempre busca protección donde no debería. Antes que el caos se desatara, Klaus Mikkelsen se adelantó con pasos pausados pero seguros. Se despojó del sombrero, lo presionó contra su pecho y elevó su voz con una dignidad que impuso silencio. Este astillero prospera en manos femeninas. Lo afirmo como testigo que ha trabajado aquí desde que Harald Nielsen colocó el primer clavo. Desde su partida, ella ha sido quien dirige, quien diseña, quien paga cada salario. No entiendo de leyes, pero conozco la madera y cada viga en estas instalaciones fue colocada bajo su supervisión. Las palabras de Klaus retumbaron como martillazos en la conciencia colectiva. Nadie osó contradecirlo. Fue entonces cuando Jonas emergió de entre la multitud cruzando el patio. Avanzó con pasos lentos pero decididos, manteniendo la espalda recta como si cada movimiento fuera una declaración de su determinación. Al llegar frente al magistrado sin solicitar autorización, comenzó a hablar. Mi nombre es Jonas, hijo de Erik Dahl. No poseo documentos que lo certifiquen, carezco de sangre noble y de un linaje documentado, pero he existido bajo su sombra, he soportado su silencio. Y también he sido testigo de su remordimiento. Este hombre no es un delincuente, es un superviviente. Sus acciones fueron motivadas únicamente por mi protección.
Quizás no tomó la decisión más acertada, pero fue la única alternativa que tuvo a su alcance. Luego se giró hacia Magda y su tono se suavizó volviéndose más ondulante, más cálido. Y esta mujer ha sido la primera en ofrecerme un espacio donde sentirme valioso. Me ha observado sin prejuicios, me ha exigido sin concesiones, y me ha permitido sentir que no soy un error del destino. Si eso no representa autoridad, desconozco qué podría serlo. El silencio subsiguiente fue de aquellos que marcan un antes y un después. La autoridad tomó sus apuntes. El magistrado susurró algo al escribano, quien asintió antes de levantar la mirada. Tras escuchar los testimonios, no encontramos evidencias suficientes para presentar cargos criminales contra el señor Dahl, ni para invalidar las operaciones del astillero Nielsen. No obstante, se requiere la inmediata regularización de toda la documentación pendiente. La sentencia fue pronunciada sellada y rubricada. Pero más allá del aspecto legal, aquel día se validó algo más profundo. El reconocimiento público de que ni el silencio, ni la desconfianza, ni el pasado oculto pudieron eliminar lo evidente para quienes realmente saben observar. Magda no esbozó una sonrisa, pero al contemplar a Jonas, sus ojos se humedecieron levemente. Y cuando su mirada se encontró con la de Eric, no hubo reproche, solo una comprensión silenciosa, como si finalmente todo lo no expresado comenzara a encajar. La mañana se elevó envuelta en una suave luminosidad, como si el firmamento se hubiera purificado con lágrimas nocturnas. La brisa era gentil y el mar sereno, como una criatura dormida, reflejaba los mástiles anclados con la claridad de un espejo antiguo. Orhus por un momento parecía detenido en el tiempo, mientras el astillero Nielsen recuperaba su ritmo habitual, una normalidad que había costado tanto mantener después de semanas de incertidumbre. La resolución oficial había sido entregada hacía 2 días, confirmando la legitimidad del astillero y autorizando el lanzamiento del Freja. La noticia no provocó celebraciones ni festejos, sino una serenidad que transmitía alivio a agotamiento, y una herida que permanecía abierta sin encontrar su forma de sanar. Eric dedicaba sus horas en silencio, completando los últimos detalles en la popa de la embarcación. Sus manos se movían con precisión meticulosa, como si el trabajo fuera un escape para no pensar, para no sentir. No había buscado a Magda en días, y con Jonas solo intercambiaba las palabras estrictamente necesarias. Había llegado a la conclusión de que lo más honorable sería partir, no por miedo, sino por consideración. El daño que había causado superaba sus expectativas y ya no se sentía merecedor de ocupar un espacio que otros habían ganado durante su ausencia. Jonas, mientras tanto, vagaba entre cuerdas, instrumentos y aparejos, con la mirada encendida por una melancolía reprimida. Aunque había defendido a su padre, esto no era suficiente para reparar los años de ausencia, distancia y soledad. No solo le afligía lo perdido, sino también lo que apenas comenzaba a descubrir y que amenazaba con desvanecerse nuevamente. Magda contemplaba todo desde la galería como quien observa una nave que se aleja sin haber soltado sus amarras. Permanecía en silencio sin intervenir. Sin embargo, en su interior algo se agitaba intensamente. Había enfrentado tormentas más severas, pero ninguna tan silenciosa como esta grieta que se abría entre los tres. Al caer la noche, Klaus le comunicó que el Freja sería botado al día siguiente durante la marea alta. El anuncio no despertó entusiasmo, solo la certeza de un desenlace o quizás un nuevo comienzo que nadie lograba definir. Durante esa noche, mientras las luces del puerto parpadeaban con su resplandor inestable, Magda permaneció en vela frente a su escritorio. El anillo que Harald le había confiado descansaba sobre los planos del navío como un silencioso testigo de todo lo que había representado. Junto a él, un papel doblado en 4 partes llevaba escrito un nombre: Jonas.
Lo había redactado días atrás, pero aún no encontraba el coraje para entregarlo. Con el amanecer el astillero cobró vida. El Freja majestuoso y soberbio brillaba bajo la luz naciente del sol. Su estructura de madera perfectamente pulida y resistente parecía cobrar vida con cada roce del viento. Los operarios se desplazaban con maestría, calibrando las poleas, verificando las cuerdas, preparándose para el ritual, con una mezcla de solemnidad y experiencia. Eric ocupó el timón por última ocasión, con expresión serena. Portaba su vieja chaqueta de capitán, aquella que había conservado por años como recuerdo del hombre que alguna vez fue. Su mirada se perdía en el horizonte. Klaus se aproximó discretamente. «¿Ha tomado ya su decisión?», inquirió con voz áspera. «Sí», contestó Eric sin desviar la mirada. «Partiré en cuanto toque el agua sin ruido, sin despedidas». Klaus asintió con pesadumbre. Se alejó en silencio. Pero Jonas había escuchado todo. Desde el extremo opuesto del muelle, su cuerpo se tensó. Guardó silencio. Solo se dirigió al cobertizo, tomó una mochila de cuero gastada y comenzó a equipar una pequeña embarcación, una lancha con remos y vela lo necesario para zarpar. No pensaba despedirse ni de Eric ni de Magda. El sufrimiento le resultaba insoportable y el mar era su única escapatoria. El sonido de la madera al liberar la lancha alertó a Magda que recién llegaba al astillero. Se detuvo al observarlo. Jonas acomodaba provisiones, una brújula, una manta. Su rostro reflejaba resignación. «¿A dónde te diriges?», preguntó ella con dulzura. Jonas alzó la mirada brevemente. Permaneció en silencio volviendo a bajar los ojos mientras sus manos se aferraban con fuerza al borde de la embarcación. «No me pidas que permanezca aquí», susurró con voz quebrada. «Ya no encuentro mi lugar en este sitio». Magda se aproximó con pasos medidos sin prisa alguna. Al llegar frente a él lo contempló con una mezcla de firmeza y cariño maternal. Su voz surgió clara y segura. «No temo perder a Eric nuevamente. Ya experimenté su pérdida una vez y aprendí a sobrevivir sin él. Lo que verdaderamente me aterra es perderte a ti, no por ser hijo suyo, sino porque aún no has descubierto tu verdadero valor». Jonas elevó entonces su mirada hacia ella. Sus ojos destellaban con una mezcla de rabia y dolor. «No logro comprender nada», pronunció. «No entiendo su partida. ¿Por qué ha regresado? Porque tú continúas aquí». «Porque elegí quedarme cuando nadie lo solicitó», respondió con serenidad. «Y porque tú sigues presente, aunque no puedas verlo». Magda avanzó un paso más, lo envolvió en sus brazos, no con desesperación, sino con la dulzura de quien abraza una herida para sanarla. Jonas se resistió inicialmente, pero después, cual represa que cede, se abandonó al abrazo. Recostó su frente en el hombro de ella y dejó fluir el llanto. No eran sollozos estridentes, eran lágrimas profundas ancestrales, brotando de un lugar desconocido incluso para él. Magda guardó silencio. Simplemente lo sostuvo. A la distancia, el Freja fue botado exitosamente. Las amarras fueron soltadas, y la nave rozó el agua con la delicadeza de una promesa cumplida. Eric desde la cubierta los observó. No esbozó sonrisa alguna. No levantó su mano. Pero su mirada se tornó más apacible. Y por primera vez en mucho tiempo, comprendió que no estaba solo. El alba del día siguiente llegó con una luz diferente. La niebla portuaria se había desvanecido como si la oscuridad decidiera conceder una tregua a quienes por semanas soportaron el peso del escrutinio, la incertidumbre y el mutismo. El firmamento de Arhus se desplegó en matices delicados, con cúmulos blanquecinos,
deslizándose pausadamente sobre las serenas aguas bálticas, mientras rayos dorados acariciaban los mástiles cual bendición innombrable. El astillero Nielsen, testigo de anteriores despedidas incendios de murmullos y silencios espesos como la bruma, se colmó aquella mañana de semblantes expectantes. Los habitantes del pueblo comenzaron a congregarse desde el amanecer con sus abrigos abotonados hasta el mentón y miradas que reflejaban una amalgama de asombro y veneración. No era simplemente la inauguración de una embarcación, sino la confirmación de una narrativa que rehusó sucumbir. El Freja aguardaba imponente, soberbio en su estructura impecable, con el casco pulido, el velamen plegado y el mascarón de proa esculpido como una doncella nórdica, su cabellera ondulante evocando las olas. Era un navío que encarnaba no solo el esfuerzo colectivo de numerosas manos, sino también las marcas del paso del tiempo y las elecciones que habían resultado más desafiantes que cualquier tempestad. Magda se encontraba preparada luciendo un elegante conjunto de tela azul marino, complementado con una blusa blanca de lino meticulosamente alisada, y su cabello recogido en un pulcro moño. Su semblante no denotaba solemnidad ni arrogancia. Reflejaba una serenidad propia de quien ha comprendido que lo verdaderamente significativo no requiere grandilocuencia para manifestarse. Erika permanecía junto al mástil con sus guantes de cuero pendiendo del cinturón, y su rostro mostrando más claridad que en jornadas anteriores. Su chaqueta oscura y ligeramente desgastada en los extremos parecía entonar un adiós silencioso. Había dedicado su esfuerzo meticuloso hasta el último detalle, pero su resolución de marcharse permanecía inquebrantable. No deseaba empañar con su presencia un porvenir que, aunque no lo incluyera, debía continuar. Jonas, erguido entre los trabajadores, seguía cada movimiento con minuciosidad. Vestía su ropa de trabajo habitual, pero ese día portaba un pañuelo de lino inmaculado anudado al cuello. Un detalle imperceptible para los demás, pero que para él simbolizaba una transformación. Un gesto personal callado que reconocía el despertar de algo nuevo en su interior. El magistrado que había validado la legalidad del astillero asistía como invitado. Lo acompañaban delegados del gremio de carpinteros navales y 2 mercaderes locales, que ya habían propuesto ofertas para el viaje inaugural del Freja. La ceremonia transcurrió con brevedad. Klaus Mikkelsen presentó la embarcación con una combinación de orgullo contenido y voz conmovida. Posteriormente, entre los susurros de los presentes, Eric se dirigió hacia la escalinata del velero. Desde allí, ante todos los testigos reunidos, elevó su voz. Durante muchos años pensé que mi tiempo había concluido, pero el mar, como la vida misma, siempre reserva espacio para una última aventura. Esta nave fue construida con el empeño de muchos, pero su esencia pertenece a una única persona. Entonces, sin más palabras, descendió los peldaños y se aproximó a Magda. Le ofreció una pequeña pieza de madera tallada con esmero. En ella se encontraba grabado el nombre de la embarcación Freja, y bajo este, en caracteres más diminutos, construido bajo la dirección de Magda Nielsen. La mujer contempló la inscripción y por un momento fugaz, el tiempo pareció suspenderse. No hubo sonrisas ni lágrimas que brotaran. Solo un cruce de miradas que encerraba todo aquello que no podía expresarse ante los demás. Gratitud profunda, respeto inquebrantable, nostalgia silenciosa y un cariño tan intenso que casi provocaba dolor. Magda sostuvo la pieza de madera con ambas manos. Su voz, al pronunciar las palabras, emergió firme y acogedora simultáneamente. Que esta embarcación surque los mares con dirección certera como debe fluir toda historia cuando se honra la verdad. El aplauso que surgió no fue estrepitoso,
fue profundo prolongado de aquellos que emergen, no del espectáculo, sino de la genuina admiración. Los operarios se aproximaron para rodear el velero. Algunos estrecharon la mano de Eric con sinceridad. Otros felicitaron a Magda con respetuosa timidez. Pero lo que nadie anticipaba fue la voz de Jonas alzándose sobre el murmullo general. «Yo me quedo aquí». El silencio fue instantáneo. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Jonas avanzó un paso con la cabeza erguida y el porte decidido. «Deseo aprender el oficio. Quiero permanecer aquí si usted me lo permite», expresó dirigiéndose a Magda. Ella lo observó durante un momento prolongado. Después asintió sin pronunciar palabra. Ese simple gesto bastó para que los murmullos se transformaran en sonrisas cálidas. Algunos renovaron sus aplausos. Klaus, que se encontraba próximo, emitió un suspiro que no ocultaba su emoción. Eric permaneció silencioso de pie junto al mascarón del Freja, con la mirada fija en su hijo. Sus labios se curvaron levemente. No era una sonrisa común. Era algo más íntimo, más sereno. Por primera vez comprendió que permanecer no siempre significaba presencia física. A veces consistía en dejar un legado bien construido en manos ajenas. El viento comenzó a soplar vigorosamente desde el norte, agitando las faldas de las mujeres y haciendo ondear los banderines atados a los postes del astillero. Las velas del Freja, todavía plegadas, se mecían suavemente como si anticiparan su destino en alta mar. Magda ascendió a la cubierta. Sus pasos resonaron suavemente sobre la madera recién tratada, mientras avanzaba con deliberada lentitud. Extendió su mano hacia la barandilla, aferrándola con delicadeza, mientras elevaba su mirada hacia el horizonte distante. Allí donde el mar y el cielo se fundían en una línea difusa, parecía residir la promesa de un nuevo comienzo. Eric la contemplaba desde su posición inferior, y aunque ella no le devolvía la mirada, podía sentir su presencia con intensidad. Antes de retirarse, él permitió que su mirada la siguiera una última vez, consciente de que el momento del encuentro aún no había llegado. No todavía. Pero en ese espacio cargado de significado, en esa quietud compartida, se gestaba ya el futuro. Un futuro donde las imperfecciones no se ocultaban tras máscaras, sino que se aceptaban con naturalidad. Donde los vientos cambiantes no arrastraban hacia el olvido, sino que abrían senderos inexplorados. Y así, mientras el Freja finalmente se mecía en las aguas que lo esperaban Orhus, presenció un momento de auténtica belleza. No por su grandiosidad, sino por su profundidad. Porque en ocasiones el amor se mide en la capacidad de permanecer, aun conociendo el arte de soltar. La brisa gélida del fiordo soplaba con particular intensidad aquella semana. El cielo, cubierto por densas nubes durante días, liberaba una lluvia fina y constante que empapaba los tejados. Oscurecía los muros de piedra y saturaba el ambiente con el aroma a madera húmeda. En el astillero, el característico sonido del martilleo había cesado. El Freja, firmemente anclado en su muelle, descansaba en silencio cual coloso dormido ajeno a las voces que lo habían moldeado. Sin embargo, no era la embarcación lo que había sumido a todos en un silencio reverencial. Era el cuerpo de Eric Dahl, postrado desde hacía 2 días en la cama del desván, cubierto hasta el pecho con gruesas mantas, el rostro perlado de sudor y los labios agrietados por la fiebre. Magda permanecía casi constantemente a su lado. Había dispuesto una silla de respaldo recto y un brasero de hierro donde hervía continuamente una infusión de hierbas amargas. Con regularidad le humedecía los labios con un paño, cambiaba las sábanas empapadas o ajustaba su posición para facilitarle la respiración. El doctor del pueblo, un hombre parco en palabras, había diagnosticado una infección pulmonar probablemente adquirida durante las largas jornadas trabajando en el astillero bajo la lluvia incesante.
Una dolencia que no se podía resolver con bisturí, ni suturar con aguja. Solo quedaba aguardar. Pero Magda se negaba a esperar pasivamente. Vigilaba incansable con el semblante sereno, las manos siempre ocupadas y los ojos cada vez más agotados. Durante las noches leía en voz queda los antiguos manuales de navegación que Eric había transportado en su viejo baúl. Al amanecer, recibía las breves visitas de Klaus o Jonas, quienes subían a interesarse por su estado. Sin embargo, era ella, únicamente ella, quien permanecía junto al lecho, atenta a cada sutil movimiento de sus párpados, a cada palabra inconexa que brotaba de sus labios febrilientes. Fue durante una de esas madrugadas, mientras el viento azotaba violentamente las contraventanas, cuando Eric comenzó a hablar con lucidez, en medio de su delirio. Naomi musitó con voz trémula: «No nos cierres la puerta. Los hombres vendrán encadenados». Magda se estremeció. Se aproximó a él sosteniendo su mano con delicadeza. «Tranquilo, estás a salvo, Eric. Estás en Aarhus. Nadie vendrá», susurró. Pero él no la escuchaba. «Huye, Naomi. Llévalo contigo. No mires hacia atrás. No importa si todo arde, pero que él sobreviva», exclamó con súbita energía, como reviviendo una escena indeleble en su memoria. Magda contuvo la respiración. La mano que sostenía se tensó momentáneamente. Lo observó intensamente, intentando comprender. Naomi. Ese nombre jamás lo había mencionado antes. Eric volteó el rostro sobre la almohada y murmuró con voz quebrantada. Ella se interpuso. Intenté volver, pero al abrir los ojos era demasiado tarde. Solo encontré a Jonas. Y sangre. Tanta sangre. Magda sintió una punzada dolorosa en el pecho. Por un momento el astillero se desvaneció en la penumbra, la tormenta se disipó como un suspiro, y solo quedó la silueta de un hombre atormentado por sus recuerdos, por la culpa que lo carcomía, por una deuda que jamás podría saldar. ¿Quién era Naomi? Eric murmuró suavemente. Pero él ya había vuelto a sumergirse en el torbellino de la fiebre. Magda regresó a su asiento. El brasero crepitó suavemente al recibir otro leño. En el exterior la lluvia continuaba su incesante melodía. En el interior el silencio pesaba como plomo. Durante largas horas, el sueño la eludió. El nombre de aquella mujer desconocida, Naomi, resonaba sin cesar en sus pensamientos. Sin lugar a dudas, era la madre de Jonas, la mujer de la que el joven no conocía más que su muerte en las islas. Pero ahora por primera vez una historia comenzaba a tejerse detrás de ese vacío. Naomi no había sido una simple sombra. Había sido una guardiana, una compañera fiel, una mártir. Magda se incorporó con cautela, se dirigió hacia la cómoda y prendió una vela. Preparó un cuenco con agua fresca y lo transportó hasta el helecho. Con manos expertas, limpió el rostro sudoroso de Eric, reduciendo gradualmente la fiebre. Él emitía suaves suspiros, como si su cuerpo reconociera su contacto, incluso en medio del delirio. El reloj de péndulo anunció las 3 de la madrugada. La casa gemía bajo el embate del viento, pero ella permanecía inmóvil. Solo lo contemplaba. Estudiaba cada rasgo de su rostro, la barba descuidada, las marcas que el mar y el tiempo habían esculpido sin clemencia. Y sin poder contenerse, evocó la noche de su partida. Revivió sus palabras, sus juramentos, aquel beso bajo la lluvia. Recordó la ira de los primeros años, la aceptación que vino después, y la conmoción que sintió al verlo regresar, como si el tiempo pudiera deshacer lo vivido. Pero era imposible. Eric había cambiado. Ella también. Y aún así allí se encontraban.
unidos por la misma llama temblorosa, por los mismos silencios compartidos por ese joven que dormía en el piso inferior, y que sin saberlo, era testigo de una historia que seguía latiendo. Magda se inclinó. No hubo premeditación, no hubo estrategia. Solo fue el peso acumulado de los años vividos, de los secretos guardados, de todo lo que habían resistido en silencio. Se inclinó hacia él y depositó un beso en su frente con una dulzura que ardía como fuego. Y en ese preciso instante, como si aquel gesto hubiera abierto una grieta en su delirio febril, Eric entreabrió los ojos con movimientos lentos y pesados. Ella permaneció completamente quieta. Sus ojos agotados y brillantes por las lágrimas la encontraron. Magda murmuró débilmente. Ella mantuvo su silencio. Una lágrima solitaria se deslizó por la sien de Eric. No era una lágrima nacida del dolor físico. Era una lágrima antigua, de esas que brotan cuando el espíritu finalmente hace las paces con su pasado. Magda entrelazó sus dedos con los de él, presionando con delicadeza. No necesitaron más palabras. En el exterior la lluvia comenzaba a menguar, y dentro de la casa los primeros rayos del alba se filtraban tímidamente por las rendijas de la ventana, como si el universo, por fin, hubiera pausado su marcha para escuchar el murmullo de una redención largamente esperada. Había transcurrido un año desde aquella noche, en que la fiebre se apoderó del cuerpo de Eric, casi arrebatándole la vida. 12 meses, desde que Magda, con manos firmes y corazón agitado, vigiló cada amanecer junto a su cama, entre murmullos de un pasado que al fin se atrevía a revelarse. Y aunque el tiempo había seguido su curso inexorable, la vida había fluido más serenamente, más pausadamente, como quien repara una vela rasgada con hilo delicado, sin prisas, pero con determinación. El astillero Nielsen se había transformado. Sus paredes restauradas meticulosamente lucían ahora un blanco inmaculado con elegantes bordes azul marino. Los amplios ventanales permitían que la luz del fiordo inundara el espacio, y cada mañana la madera crujía bajo las pisadas de jóvenes aprendices que se formaban bajo una nueva dirección. El Freja, majestuoso y sereno, permanecía anclado en el mismo muelle donde Eric, una vez, soñó con zarpar nuevamente. Pero ahora no representaba un anhelo de escape, sino un símbolo de arraigo y continuidad. Sus velas robustas y plegadas esperaban las órdenes de su nueva tripulación, y al mando de ellas, con el mentón erguido y una mirada cada vez más sosegada, se encontraba Jonas. Portaba el uniforme de primer oficial con una mezcla de humildad y dignidad. La chaqueta azul con sus delicados bordados plateados no podía ocultar sus manos endurecidas por el trabajo, ni la determinación grabada en su rostro. Aquel joven que arribó al pueblo con desconfianza en la mirada, ahora intercambiaba saludos respetuosos con los trabajadores, registraba datos en los cuadernos de navegación y distribuía los turnos con meticulosa precisión. No era simplemente un marinero, sino un heredero, no por lazos sanguíneos, sino por algo más profundo, el compromiso. Klaus, con el peso de los años sobre sus hombros, continuaba visitando el astillero cada mañana, aunque ya no trepaba por las vigas, ni manejaba la gubia. Su papel ahora consistía en observar, compartir consejos en voz baja y descansar junto al banco de herramientas, con su gorra ligeramente inclinada. Había empezado a organizar un pequeño cofre, donde guardaba sus instrumentos más valiosos. Una escuadra de bronce reluciente, un martillo de mango pulido, un compás de hierro resistente. Cada pieza cargada de historias de tropiezos y victorias. Aquella mañana, bajo el resplandor del sol sobre las aguas, supo que era el momento. Jonas se aproximó y se detuvo frente a él. «¿Estás convencido?», preguntó. Klaus asintió.
El astillero necesita juventud, pero más que eso necesita memoria. Cada herramienta que te entrego ha fallado alguna vez, y precisamente por eso tiene doble valor. Jonas sonrió, y por un momento los ojos del anciano resplandecieron como en su juventud. En la vivienda contigua al astillero, las ventanas permanecían abiertas. Las cortinas blancas ondulaban con la brisa mientras el aroma del pan recién horneado escapaba de la cocina. Magda se deslizaba silenciosamente por el suelo encerado, sus pies descalzos, apenas rozando la madera. Su cabello recogido en una trenza sencilla y el delantal atado firmemente a su cintura reflejaban la simplicidad de su rutina diaria. Su rostro, aunque tranquilo, llevaba las marcas sutiles de una vida intensamente vivida. Durante las pausas del mediodía, cuando el silencio envolvía el lugar, solía detener sus quehaceres para contemplar a Eric, quien permanecía sentado junto al ventanal absorto en antiguos libros de navegación o estudiando rutas marítimas que ya no recorrería. El tiempo había dejado su huella en Eric, no tanto en su físico, que mantenía su robustez característica, sino en su mirada que ahora reflejaba una sabiduría serena. Sus movimientos ya no mostraban la urgencia de antaño, y sus palabras habían perdido toda aspereza. Una paz profunda nacida del perdón lo envolvía ahora. Se había reconciliado no solo con el océano y su historia, sino principalmente consigo mismo. Aunque ya no comandaba barcos, ni trepaba mástiles, su presencia en el astillero irradiaba la misma autoridad que un faro en la costa. Ese día particular, el muelle bullía de actividad desde temprano debido a la llegada de Elin, una nueva aprendiz. La joven hija de una familia de pescadores demostraba un talento natural para la carpintería naval. Con solo 17 años, manejaba las herramientas con una precisión admirable, marcando, midiendo y trabajando la madera con dedicación extraordinaria. Magda la observaba discretamente desde la galería, asintiendo con satisfacción silenciosa. Ver a una mujer joven trabajando donde antes solo había hombres le parecía un triunfo discreto, pero significativo. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de tonos ámbar y malva, las gaviotas trazaban círculos sobre las aguas, y las campanas de la iglesia resonaban en la distancia. Magda, con un chal sobre los hombros y las manos cruzadas sobre el pecho, caminó pausadamente hacia el muelle. Eric la aguardaba allí apoyado en la barandilla, contemplando el horizonte. Ella se situó a su lado en silencio. Durante minutos permanecieron en silencio. Solo contemplaban el mar. Las olas acariciaban con suavidad los pilares del embarcadero, mientras una brisa marina les rozaba el rostro. El pueblo entero parecía detenido en ese momento. Los sonidos cotidianos, las pisadas, hasta el rumor de los talleres, se diluyeron en el aire. En ese instante Magda extendió su mano. Eric la tomó sin dudarlo. No la sujetó con intensidad, simplemente la sostuvo con esa suavidad que emerge cuando las palabras sobran. Sus dedos entrelazados vibraban levemente, no por el frío, sino por todo lo que ese gesto significaba. Compañerismo, absolución, entendimiento, cobijo. Habían alcanzado el puerto definitivo. No aquel que marca el final, sino el que permite arriar las velas y encontrar sosiego. No existían juramentos nuevos. No había grandes proclamaciones. Solo una certeza compartida que no precisaba ser expresada. Y así, con el océano desplegándose ante ellos, el Freja en reposo, Jonas planificando el siguiente viaje y él tallando su primer mástil, Magda y Eric, entendieron que algunos relatos no concluyen con un beso ni una despedida. Terminan cuando el silencio deja de ser temido, cuando la vida al fin permite simplemente existir. 20 años habían transcurrido desde aquella tarde, en que Magda y Eric, con las manos unidas y los silencios apaciguados, observaron el horizonte desde el muelle de Horus.
El astillero persistía como un vestigio viviente entre edificaciones modernas, con su estructura fortalecida pero su esencia preservada. El Freja, después de años de navegaciones, se había transformado en leyenda. Ahora reposaba varado en tierra firme, convertido en museo y sala de enseñanza con su nombre inscrito en letras doradas, y la timonera preservada como santuario. Era otoño. Las hojas cobrizas descendían sobre los adoquines del puerto, y el viento transportaba el aroma marino mezclado con el humo de las chimeneas encendidas. Horus ya no era un pueblo de mentalidad cerrada. La incorporación de mujeres al astillero de marineros foráneos, de aprendices de diversos orígenes, había difuminado gradualmente la inflexibilidad de épocas pasadas. Las antiguas murmuraciones cesaron o se suavizaron. Ahora, una joven podía formarse en el arte de la construcción naval sin despertar recelos, y un hijo de padres de diferentes orígenes podía dirigir una tripulación sin que nadie cuestionara su ascendencia. Jonas Dahl Nielsen se había convertido en capitán. De porte alto y temperamento sereno, con el rostro marcado por el sol y el pelo salpicado de canas plateadas, comandaba su propio bergantín, el Naomi, nombrado en honor a quien lo resguardó antes incluso de que él comprendiera el significado del peligro. Retornaba a puerto 2 veces durante el año, y en cada ocasión su primer destino era una modesta tumba situada en una colina septentrional, donde descansaban los restos de Klaus. Aquel hombre que, sin ser su padre biológico, le había enseñado el valor del trabajo digno, continuaba siendo su guía en cada momento crucial. El astillero ahora prosperaba bajo la dirección de Ellen, aquella aprendiz de manos inquietas, que se había transformado en una respetada maestra de nuevos talentos. Con su cabello recogido en un moño elevado y una voz que no admitía réplicas, era reconocida por su meticulosidad y carácter firme. Nadie igualaba su destreza con la gubia ni su precisión en los cálculos de resistencia del casco. Había heredado el puesto de Magda no por lazos familiares, sino por sus propios méritos. ¿Y Magda? Magda ya no ascendía escaleras, ni transportaba maderos. Sus pasos eran pausados, apoyándose en el bastón que Eric le había tallado durante su último invierno juntos. Porque Eric, el capitán de mirada profunda y palabras mesuradas, había partido 5 años atrás, una mañana de septiembre, mientras dormía plácidamente a su lado. No experimentó dolor, no pronunció despedidas. Simplemente se marchó con la misma discreción que caracterizó su regreso. Magda no derramó lágrimas ese día, al menos no públicamente. Guardó su duelo en silencio como había vivido siempre, manteniendo la dignidad intacta, el corazón leal y la frente erguida. Preservó sus cartas, sus diseños náuticos, sus botones de marinero, y cada atardecer se sentaba frente al océano bajo el refugio del astillero, cubierta con una manta tejida, contemplando ese punto en el horizonte donde una vez apareció, un velero sin bandera que transformó su existencia. Algunos susurraban que hablaba en soledad, que a veces reía suavemente como si memorias antiguas le acariciaran el oído. Pero quienes verdaderamente la conocían entendían que no estaba sola, que dialogaba con la brisa marina, con los años transcurridos, con aquel hombre que volvió después de 2 décadas para construirle una embarcación y terminó edificando junto a ella un hogar completo. Con frecuencia grupos de estudiantes visitaban el Freja. Magda los acogía con una sonrisa cálida. Les narraba cómo ese navío se había construido artesanalmente, sin más diseños que los recuerdos y la ilusión que había sobrevivido a tempestades y deslealtades, pero también había sido testigo de reencuentros sanadores. Y cuando alguna pequeña curiosa preguntaba si era verdad que una mujer había comandado aquel astillero, en épocas donde parecía imposible, Magda respondía con un guiño cómplice:
No fue imposible, simplemente nadie lo había intentado antes, pero alguien debía ser la primera. Las gaviotas, que ya la consideraban parte de su entorno, construían sus nidos sobre el tejado del antiguo taller. Cada primavera retornaban con precisión. Magda las observaba temporada tras temporada, sintiendo que todo ocupaba su lugar correcto. El amor había perdurado no como una llama intensa, sino como un rescoldo tibio que jamás se extinguió. No fue necesario que durara toda una vida. Fue suficiente que llegara en el momento preciso para restaurar lo quebrado. Bastó con que al final ambos partieran con las manos llenas de recuerdos. Y así, mientras el sol descendía una vez más en el mar nórdico y el viento mecía las velas del Naomi, Magda cerró sus ojos no para despedirse, sino para rememorar. Porque en esta tierra de maderas, tormentas y embarcaciones, el amor no se hundió. Simplemente arraigó donde nadie esperaba encontrar suelo firme. Y allí finalmente anidó para siempre. A veces, el amor no aparece cuando lo anhelamos, sino cuando más lo requerimos. Esta historia nos enseña que nunca es tarde para el perdón, para reconstruir, para contemplar el pasado con benevolencia y el futuro con ilusión. Que incluso en los inviernos más severos se puede encontrar cobijo. Y que las cicatrices más profundas, cuando se afrontan con sinceridad, pueden transformarse en vínculos inquebrantables. Magda y Eric nos demostraron que el paso del tiempo no siempre es destructivo. En ocasiones simplemente madura como un buen vino. Que la redención no elimina el pasado, pero le otorga un significado diferente. Y que el verdadero hogar no siempre necesita muros o tejados,